Aquí los muertos no descansan en paz. Hay historias que permanecen ocultas, no porque alguien haya querido esconderlas, sino porque el paso del tiempo hizo que dejáramos de hacer preguntas. En Armenia existen lugares por los que miles de personas transitan todos los días sin imaginar que hace más de un siglo tuvieron un significado completamente distinto. Bajo alguno de esos espacios descansaron los primeros habitantes de la ciudad. Y aunque hoy parezca difícil de creer, la historia de Armenia también puede contarse a través de sus cementerios. Una historia que comenzó incluso antes de la fundación del municipio, cuando la fiebre por encontrar oro llevó a remover las antiguas sepulturas indígenas. Ese fue apenas el comienzo de un recorrido que, por el paso de los años, obligaría a trasladar una y otra vez los lugares destinados al descanso de los muertos. Los primeros muertos que dejaron de descansar. Mucho antes de la fundación de Armenia, estas tierras estaban habitadas por comunidades indígenas que desarrollaron aquí su vida, sus costumbres y sus propios rituales funerarios. Para ellos, la muerte no representaba un final, sino una parte del ciclo de la existencia. Sus muertos eran sepultados junto a objetos de uso cotidiano, piezas de cerámica y en algunos casos adornos elaborados en oro, siguiendo las creencias de cada comunidad. Durante siglos, aquellas sepulturas permanecieron ocultas bajo las montañas, hasta que hacia la segunda mitad del siglo XIX comenzó a extenderse una noticia que despertó el interés de aventureros provenientes de diferentes regiones del país. Se decía que en las antiguas tumbas indígenas había oro, y esa noticia fue suficiente para desatar una verdadera fiebre. Comenzó entonces la época de la guaquería. Hombres armados con palas, barras de hierro y azadones recorrieron estas montañas abriendo cientos de sepulturas indígenas, con la esperanza de encontrar objetos valiosos que luego pudieran vender. Los cronistas de la época hablaban de un movimiento tan intenso que hacia 1886 podría encontrarse cerca de 1.500 guaqueros recorriendo la antigua región del Quindío. Otros elevaron esa cifra hasta los 2.000. Más allá del número exacto, existe un hecho sobre el que coinciden la mayoría de investigadores. Antes de que existieran muchos de los municipios del Quindío, ya existían los guaqueros. La búsqueda de tesoros arqueológicos atrajo a numerosos hombres que con el tiempo terminarían estableciéndose en la región. Detrás de ellos llegaron comerciantes, agricultores, familias enteras y nuevos pobladores que comenzaron a transformar la montaña. Así empezaron a surgir caseríos que más adelante darían origen a varios municipios quindianos. Resulta paradójico pensar que parte de la historia de esta región comenzó removiendo las tumbas de quienes la habían habitado muchos siglos atrás. Sin proponérselo, aquellos guaqueros inauguraron una historia que volvería a repetirse una y otra vez. Una historia en la que los muertos serían desplazados para dar paso a nuevas etapas de desarrollo. Y esa historia continuaría pocos años después con el nacimiento de una nueva población llamada Armenia. Cuando Armenia fue fundada el 14 de octubre de 1889, sus habitantes comenzaron a estructurar un pueblo desde cero. Había que abrir caminos, levantar viviendas, delimitar calles, reservar terrenos para la plaza principal y la iglesia. Pero existía otra necesidad igual de importante, aunque pocas veces se mencione cuando se habla de la fundación de una ciudad. Había que encontrar un lugar para quienes algún día dejarían de estar entre los vivos. Y fue así como comenzó la historia de los cementerios de Armenia. El primer cementerio de Armenia, un misterio que aún permanece. Toda la población necesita un lugar para recibir a sus muertos, y Armenia no fue la excepción. Apenas 3 meses después de su fundación, el 20 de enero de 1890, la Junta Pobladora dejó constancia en su libro de actas el nombramiento de una comisión encargada de buscar el terreno donde funcionaría el cementerio del nuevo poblado. Aquella decisión parecía apenas un trámite administrativo. Sin embargo, con el paso de los años,
terminó convirtiéndose en uno de los mayores interrogantes de la historia local, porque aunque existen documentos que hablan de ese primer cementerio, nadie ha podido establecer con absoluta certeza dónde estuvo. Las diferentes investigaciones ofrecen versiones que, más que contradecirse, parecen complementar un rompecabezas que aún tiene varias piezas perdidas. Uno de los testimonios más conocidos fue el de Alejandro Suárez, uno de los fundadores de Armenia, quien años después aseguró haber donado un terreno para la construcción del cementerio, pero no es la única versión. El historiador Alfonso Valencia Zapata entrevistó a Félix Echeverry, uno de los primeros habitantes de Armenia, quien recordaba la existencia de un antiguo cementerio ubicado en un sector conocido como La Popa, y posterior a este, el principal fundador de Armenia, Jesús María Ocampo Toro, el Tigrero, donó el terreno para el cementerio nuevo. Sin embargo, nadie da cuenta de que la ciudad haya tenido un sector con ese nombre, pero sí uno llamado La Pola, cerca al actual Parque Cafetero. ¿Se trata del mismo sitio? ¿Fue un error de transcripción o de memoria? ¿O realmente existieron dos lugares diferentes? Hasta hoy no hay una respuesta definitiva, y quizás esa sea una de las particularidades más interesantes de la historia. El primer cementerio de Armenia permanece oculto no solo bajo el paso del tiempo, sino también entre versiones que todavía esperan ser esclarecidas. Lo único cierto es que allí fueron sepultados los primeros habitantes del naciente poblado, un lugar que cumplió silenciosamente su función, hasta que la ciudad comenzó a transformarse. Mientras las primeras familias levantaban sus viviendas y Armenia empezaba a consolidarse como municipio, también cambiaban las formas de administrar la vida y la muerte, porque a finales del siglo XIX existía una institución que ejercía una enorme influencia sobre los cementerios colombianos, y comprender ese contexto permite entender muchas de las decisiones que vendrían después. La muerte también tenía sus propias reglas. 2 años antes de la fundación de Armenia, en 1887, Colombia había firmado el concordato con la Santa Sede. Aquel acuerdo fortaleció la autoridad de la Iglesia Católica sobre diferentes aspectos de la vida nacional, entre ellos los cementerios. Durante muchos años, estos no fueron únicamente lugares destinados a sepultar a los difuntos, eran espacios consagrados, administrados bajo normas religiosas que establecían quién podía ser sepultado allí y bajo qué condiciones. Dependiendo de las circunstancias de la muerte o de las creencias de la persona, existían restricciones para ser sepultados en igualdad de condiciones. Fue la época en la que personas de otros credos, algunos combatientes de guerras civiles, las personas de filiación liberal e incluso quienes eran considerados alejados de la doctrina católica podrían enfrentar limitaciones para ser enterrados dentro del Camposanto o terminar en un sector separado de la comunidad católica, conocido popularmente como el muladar. Conocer ese contexto resulta importante porque explica la forma como se concebían los cementerios a finales del siglo XIX. No eran únicamente espacios funerarios, también reflejaban las costumbres, las creencias y la organización social de aquella época. Mientras Armenia crecía, ese modelo comenzó a tomar forma en el nuevo poblado, y con él el primer cementerio del que sí conservamos registros claros. El antiguo cementerio del que hablan los primeros pobladores terminó desapareciendo entre los vacíos de la historia. Pero el siguiente dejó una huella mucho más profunda. Aunque hoy resulte difícil de imaginarlo, durante varios años el principal cementerio de Armenia ocupó un lugar por el que miles de personas transitan diariamente. Donde hoy está la iglesia del Carmen, alguna vez descansaron los muertos de Armenia. Con el crecimiento del poblado, se estableció un nuevo cementerio en la carrera 18 con calle 35. Este es el primer cementerio cuya ubicación ha podido construirse con mayor precisión gracias a documentos y testimonios históricos. En aquel entonces se encontraba en las afueras del caserío. Las normas sanitarias y las costumbres establecían que los cementerios debían mantenerse alejados de las zonas habitadas. San Sebastián fue el lugar elegido para recibir a muchos de los personajes que hicieron parte de la historia de Armenia. Uno de ellos fue el Tigrero.
aunque falleció en 1901 y fue sepultado inicialmente en el Alto del Oso en inmediaciones de Buenavista. 9 años después de su muerte, por orden del Consejo Municipal, sus restos fueron trasladados al cementerio San Sebastián, a un blanco mausoleo. También reposaron los restos mortales del coronel liberal Miguel Antonio Chavarría, quien fue fusilado en el Parque Principal de Armenia en 1902 a raíz del asalto que efectuó con su grupo guerrillero a la población. Igualmente, el cementerio San Sebastián albergó en 1925 al alcalde de Armenia, Emiliano Severino Marulanda, quien murió en ejercicio del poder, probablemente de un infarto, mientras tomaba un baño en las aguas del río Quindío. Y muchos más hombres y mujeres reconocidos y anónimos los cubrió la tierra de aquel icónico lugar. Pero las ciudades tienen una característica inevitable. En la medida en que crece su población, también crece el número de defunciones, y probablemente el cementerio San Sebastián ya era suficiente para albergar a sus muertos. ¿Qué debía hacerse cuando el cementerio ya no tuviera espacio suficiente? La respuesta marcaría el inicio del recorrido que durante más de un siglo seguirían los muertos de Armenia, porque el cementerio tendría que cambiar de lugar, y con él también quienes descansaban en su interior. A comienzos del siglo XX comenzó uno de los episodios más significativos del patrimonio funerario de Armenia. Esta vez ocurrió algo muy particular. Los muertos no emprendieron un largo viaje, simplemente cruzaron la calle. Se comunicó a la población que debían trasladar los restos de sus seres queridos al nuevo camposanto. De no ser así, aquellos restos olvidados irían a dar a la fosa común. Frente al antiguo cementerio comenzó a construirse un nuevo camposanto, que conservó el mismo nombre, Cementerio San Sebastián. Y al lote del anterior panteón empezaron a llegar materiales de construcción y obreros, y entonces se levantaron allí el templo de Nuestra Señora del Carmen y el Colegio San Solán, que funcionó allí hasta 1999. Sí, se construyó ahí mismo, seguramente sobre muchos de los restos humanos que no fueron exhumados. Y la ciudad siguió creciendo. Al lugar donde se trasladó el nuevo cementerio San Sebastián se ingresaba por la actual carrera 18. Y sería allí donde reposaría durante varias décadas buena parte de la historia de la ciudad. A comienzos del siglo XX, Armenia ya tenía un cementerio plenamente establecido. Sin embargo, el crecimiento de la población haría que ese lugar dejara de estar en las afueras para convertirse poco a poco en parte de la ciudad. Lo que vendría después marcaría el inicio de uno de los episodios más importantes del patrimonio funerario armenio. El sitio del descanso eterno sería trasladado. Frente al antiguo cementerio nacería un nuevo San Sebastián, un lugar que durante varias décadas custodiaría la memoria de miles de armenios y donde también descansarían algunos de los personajes más importantes de nuestra historia. Pero ese tampoco sería su destino definitivo. Esa historia la conoceremos en la segunda parte de nuestra serie sobre patrimonio funerario de Armenia. Suscríbete a nuestro canal, dale like y a la campanita para que no te pierdas del siguiente episodio. Y coméntanos qué piensas cuando decimos que aquí los muertos no descansan en paz.